Bienvenidos a un nuevo video en la cual se explicará sobre la concordancia entre el artículo, el sustantivo, el adjetivo y el verbo. Para comunicarnos utilizamos siempre el lenguaje, pero no palabras sueltas, sino grupo de palabras que tienen un orden, una lógica y que sirve para expresar ideas, opiniones, sentimientos. En la mayoría de oraciones hay por lo menos un verbo conjugado. Algunos elementos de la oración deben concordar obligatoriamente entre sí para que exista una cohesión y una coherencia. Existen dos tipos de concordancia, el nominal y el verbal. El nominal es la que establece la coincidencia de género y número entre el sustantivo y el artículo, así como entre el sustantivo y los adjetivos que lo acompañan. Por ejemplo, tenemos los delfines juguetones, ¿ya? Entonces tenemos que tiene relación entre sí, entre los artículos, ¿sí? El sustantivo y el adjetivo, ¿ya? Todo está en plural. Y tenemos otro ejemplo, la revista científica. Tenemos que igualmente concuerdan, tienen una relación y todo está en singular, ¿ya? Vamos a ver un poquito más. Tenemos aquí en género y en número. En género tenemos masculino y femenino. En número tenemos plural y singular, ¿ya? Entonces, el artículo en masculino es el artículo en femenino es la. Tenemos el artículo en número, en plural, es los, y el artículo en número, en singular, es un. En sustantivo, en género masculino tenemos delfín, ¿ya? Tenemos el sustantivo en femenino revista, tenemos el sustantivo en plural delfines, tenemos el sustantivo en singular tigre y también tenemos aquí algunos adjetivos, juguetón en masculino, científica en femenino, en plural juguetones, en singular feroz. Entonces vamos a leer las siguientes oraciones. El delfín juguetón, la revista científica, los delfines juguetones, un tigre feroz. Entonces tienen relación, concuerdan. No podemos decir los delfín juguetón, sí, porque estamos en plural, ¿ya? Entonces ese artículo no está utilizado correctamente. Tiene que ser el delfín, ¿ya? O los delfines. Vamos a ver con lo verbal. El núcleo del sujeto y el núcleo del predicado deben concordar en número y persona. Por ejemplo, esos niños juegan muy bien al fútbol, ¿ya? Entonces, niños es plural y juegan también está en plural. Entonces, concuerda. No podemos decir los niños juega muy bien al fútbol, ¿ya? Entonces, también tienen que coincidir el núcleo del sujeto con el núcleo del predicado, ¿ya? En este caso son niños y tenemos pues que juegan, que es el verbo, ¿no? También tiene que coincidir. Otro ejemplo, el participante ingresa al club. Ya participante está en singular, ingresa también está en singular. El perro y el gato corrieron apresuradamente. Entonces, también, ¿sí? El perro sí está en singular, el gato está en singular, el verbo está en plural, porque estoy hablando de dos sustantivos en este caso, del perro y el gato. Entonces el verbo pues es plural, porque los dos hicieron la misma acción. Estoy hablando de dos sustantivos, entonces en este caso es plural. Vamos a realizar las siguientes actividades. Ordena las palabras y forma oraciones, ¿ya? Entonces, en la primera oración tenemos el zorro rojo se parece a un perro, ¿ya? Entonces, él, pues, es un artículo que me refiero a a un solo sustantivo. En este caso, zorro también está en singular, ¿ya? Parece, pues, tenemos el verbo y solo
habla de un sustantivo, entonces está en singular. Tenemos la siguiente oración. La casa nueva está amoblada. Ya, de igual manera, todo con fuerza, ¿sí? Está en singular. El niño dedicado aprobó el examen. También está correctamente escrito. El mono travieso comió las bananas y las botó. ¿Ya? Entonces también concuerda en género y número. Vamos a observar la imagen y vamos a escribir oraciones. Siempre tenemos que concordar, ¿sí? En el uso del artículo, sustantivo, adjetivo y también verbo. Vemos que es un incendio. Dice, la casa verde está envuelta en llamas. La gente preocupada llamó a los bomberos. Los bomberos eficientes apagan el fuego de la casa. El bombero responsable ayudó a la señora. ¿Ya? Vamos a realizar las siguientes actividades. Separa las oraciones en sujeto y predicado. Pinta lo que son los artículos, los sustantivos, adjetivos y verbos con colores diferentes. Entonces, los delfines juguetones entretuvieron a los niños. Sujeto, los delfines juguetones. Predicado, entretuvieron a los niños. Entonces, los es artículo, delfines sustantivo, juguetones adjetivo. Entretuvieron, pues viene siendo el verbo. Siguiente, el joven pescador entregó el delfín a un acuario. Entonces, el joven pescador, sujeto. Entregó al delfín a un acuario, predicado. Él es un artículo, joven es el sustantivo, ¿ya? Pescador, pues vendría siendo una característica, pues, del joven. Entregó es el verbo. Siguiente oración. Los mamíferos traviesos juegan en el aula. Los mamíferos traviesos es sujeto, juegan en el aula es predicado. Los es artículo, mamífero sustantivo, traviesos adjetivo, juegan es el verbo. Siguiente oración. Un tigre feroz ronda el caserío. Un tigre feroz, sujeto, ronda el caserío, predicado. Un es el artículo, tigre el sustantivo, feroz es el adjetivo, ronda es el verbo. Vamos con la siguiente oración. Los asombrosos delfines viven en espacios abiertos. Los asombrosos delfines es sujeto, viven en espacios abiertos es predicado. Los artículo, delfines sustantivo, asombrosos viene siendo una característica de los delfines, viven es verbo y vamos a completar el siguiente cuadro. Artículo tenemos aquí todos los artículos que hemos encontrado en las anteriores oraciones, por ejemplo, los, el, los, la. El sustantivo, pues, es delfines. Tenemos al joven pescador, mamíferos, revista. Adjetivo, tenemos juguetones, joven, travieso, científico. El verbo entretuvieron, entregó, juegan, reveló. El género, masculino, 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 y tenemos el femenino. El número, plural, singular, plural, singular. Bien, vamos a realizar las siguientes actividades. Vamos a identificar el verbo, el adjetivo, el artículo y el sustantivo en las siguientes oraciones. La primera oración. Las profesoras salieron de vacaciones. Entonces me pide que identifique el verbo.
En este caso es salieron, ¿sí? El verbo salir. Siguiente oración. La niña tiene anteojos redondos. ¿Cuál es el adjetivo? En este caso es redondos, ¿sí? Un adjetivo de sus lentes. Siguiente oración. El gato se comió al ratón. Nos pide identificar el artículo. ¿Cuál es el artículo? Muy bien, es él. Siguiente oración. Los niños nadan mucho. Me pide identificar el sustantivo. En este caso es niños. Ok. Vamos con la siguiente oración, ¿sí? Vamos a marcar los artículos que correspondan a la imagen. Por ejemplo, tengo aquí zapatos, ¿ya? Entonces es plural. Voy a utilizar el artículo de los zapatos, ¿sí? Los zapatos. Y estoy hablando de género masculino o femenino. En este caso es masculino, los zapatos. Siguiente ejemplo. Tenemos el saco, si está en singular, si el saco es una sola, es un solo objeto, es una sola cosa, y es en masculino, ¿sí? El saco. Acá en el anterior ejercicio nos faltó marcar si es singular o plural, entonces los zapatos es plural. Siguiente, los panes, ¿ya? Los panes es masculino y está en plural. Tenemos el castillo, es una sola cosa, el castillo está en masculino y en singular. Tenemos aquí el horario, sí, el horario masculino y singular. Tenemos las cucharas. Las cucharas, plural, porque me refiero a algunas, y es femenino. Vamos a realizar la siguiente actividad. Completa las siguientes frases de la forma adecuada. La camisa es amarilla o amarillas. En este caso es amarilla. ¿Sí? Estoy hablando solo de una camisa. Está en singular. Los perros son pequeños. Las niñas son altas. El coche es bonito. El helado está delicioso. La cocinera es simpática. Muy bien. Eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.